Radio Universidad Austral de Chile. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente, porque ahora sí estamos en el República de los Ríos, ya en propiedad, pero estuvimos hace un ratito atrás conversando con Marcos Ilavaca, diputado por nuestro distrito, el 24, aquí en Valdivia, en las comunas, en el Ranco. Nosotros hemos estado conversando con efectivamente alguna gente de las comunas en estos días. Hoy a las 19 horas las invitamos cordialmente para que compartan con nosotros un encuentro que vamos a hacer. Van a estar los candidatos a gobernadores del Pacto Unión Constituyente, o Unidad Constituyente se llama, y van a estar por invitación de un grupo de fundaciones, fundamentalmente fundaciones vinculadas a ese sector, a esos sectores políticos. Está Horizontes Ciudadanos, que dirige Paulina Zabal, ¿no? Van a haber varios otros actores ahí que nos han pedido apoyarlos en términos técnicos para poder desarrollar este encuentro en el caso de la región de los ríos, porque es una iniciativa a nivel nacional. Y aquí vamos a tener esa oportunidad. Nosotros además incorporamos a esa conversación hoy a las 19 horas a 9 personas de distintos sectores sociales y fundamentalmente territorios distintos, para poder incorporar también un debate a ese foro, ¿no? Que en rigor ustedes comprenderán, 9 personas preguntando. Es bastante distinto el formato del foro tradicional, así es que van a tener que los candidatos ser muy, muy acotados. Además, es fundamental que se puedan entender allí la presencia de 9 temáticas y sectores allí, como decíamos. Así que eso va a ser a las 19 horas, va a ser bien interesante, una experiencia nueva en el sentido de que la solicitud viene de las fundaciones Horizontes Ciudadanos y otras, y porque nos permite también dialogar con un mundo que va a tener la responsabilidad, si no de asumir la gobernación regional, probablemente de asumir la delegación presidencial. Entonces, es una de las primarias que está en juego el día domingo, que esa es la llegada, el punto de llegada de esta semana, además, la elección primaria de elección de gobernadores, gobernadoras, en el caso de 2 coaliciones que se presentan a las primarias. Ya decíamos, este sector que viene del mundo de la exconcertación, en el cual estaba la Democracia Cristiana y bajó su candidato, que es Ezequiel Silva. Y está así Eduardo Rosas por el Partido Radical, está Luis Cubertino por el Partido Socialista y Marcos Cortés por el Partido por la Democracia. Entonces, 3 candidaturas que van a una primaria para definir quizá, probablemente, el candidato de la oposición. A pesar de que hay por lo menos ya una candidatura, la de Luz Selena Soto, del Partido Humanista, que está ya en carrera. Por lo menos así lo ha anunciado, así es que posterior a este domingo ya vamos a tener la oportunidad de hacer estos foros con toda la oposición probablemente. Está pendiente la definición del Frente Amplio, así es que vamos a preguntárselo a Matías Fernández aquí, si va a ser o no el candidato, porque eso es lo que han dicho la semana pasada, que Matías va. Roberto Morales, no sé, también se lo podemos preguntar. Y por supuesto ver si es que va a haber alguna otra candidatura de oposición. En principio decíamos Luz Selena Soto, a quien le enviamos un cariñoso saludo. Luz ha estado con nosotros en alguna oportunidad, ya vamos a tener la oportunidad de conversar más largo con ella. Bienvenidos entonces a esta conversación. ¿Cómo estás, Matías? Roberto Morales también ya está con nosotros. Hola, Víctor. Hola, Roberto. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Partiendo la Hola, semana, la semana pasada, fuera de que pasó más a la luz por otro tipo de noticias importantes para el país a nivel local y regional, también hay cambios en el espectro político institucional.
El sábado 21, de hecho, era la fecha límite para la renuncia de las autoridades electas para poder optar a un cargo, electas o designadas, para Claro. optar a un cargo de elección popular que esté fuera de el estatuto donde ellos están. O sea, es decir, por ejemplo, los concejales si quieren ir a core o diputado y cores o que quieran ir a diputado. Eh, Como sabrán, hasta el día de hoy sigo siendo consejero regional, así que entenderán de que ya tomé una determinación previa de no ir a la diputación, así que eso es como primer elemento que puedo conversar directamente con usted. Y en cuanto a la pregunta de Víctor y el análisis en realidad, que tiene que ver con el escenario de gobernador regional, se viene bien interesante porque no solamente está cruzado por lo local, sino también por las negociaciones nacionales, que hay un último esfuerzo de varios partidos de buscar generar primarias ciudadanas o convencionales, como se les puede llamar, en miras a las municipales, pero también a las de gobernador regional, porque el escenario que se está dando en varias regiones es una oposición dispersa versus uno o dos candidatas o candidatos de Chile Vamos, que es un poco el escenario que tenemos acá en la región. O sea, como acaba de haber una primaria a la derecha donde va a salir uno o una, y va también Elías Sabat por fuera, que ya genera dos personas fuertes, entre comillas, porque en el fondo el Sí. que salga a la primaria va a salir fortalecido, y Elías Sabat ya tiene una votación propia que sin duda le juega a favor para la elección de gobernador. Y nosotros, claro, estamos con la unidad constituyente, que sería entre Rosas, Cortés y Cubertino, la Luz Soto, que va por el PH. Em, Entiendo que quizás el Partido Ecologista presente un candidato o candidata a gobernador, lo que seguiría abriendo más todavía la dispersión de la oposición. Y en el caso del Frente Amplio, nosotros hemos y me carga hablar como en tercera persona de lo que pasa conmigo, pero en el fondo, claro, hay una disposición a poder entregar un candidato a gobernador, que en el caso soy yo, pero también analizando muy objetivamente lo que eso pudiese generar, y si hay condiciones también para poder no eh, amilanar la posibilidad de que la oposición pueda llegar a la gobernación regional. En el sentido de que si no se pueden generar ciertas condiciones donde no haya una dispersión tan grande de voto, y donde precisamente el primera vuelta haga que eh, la derecha pudiese alcanzar el sillón de la gobernación, obviamente es algo que tenemos que conversar. Y como te decía, también está cruzado con lo nacional, en el fondo en este último esfuerzo de poder generar alguna instancia eh, de liberación ciudadana con respecto a quién debería ser la o el candidato a gobernador. Ya, pero el que no Sí. hayas renunciado al cargo significa que no vas a poder ir, ¿o sí? No. El CORE no tiene No tiene inhabilidades para restricción. poder ir a gobernador. O sea, podría O ser sea, candidato a gobernador. Pero sí, es todavía. evidente, yo creo, lo que acabas de decir. O sea, si tú vas de candidato por el Frente Amplio, o quien sea que vaya candidato por el Frente Amplio, más Luz, que va por el Partido Humanista, que probablemente concite voto que no quiera votar por las otras alternativas, ¿no? Sí, Independiente del partido, a eso me refiero. Si sí, es que aparece el Partido Ecologista, que ya sería efectivamente un saludo a la bandera, eh, ya tenemos una dispersión suficiente como para olvidarse de la gobernación regional, digamos. claro, En el caso claro, de la oposición y en el claro. caso de la coalición de gobierno, tú decías dos candidatos fuertes, digamos, van a salir de aquí. O sea, uno sea quien sea, Eduardo Helk o María José María José Catica, Gatica o. Ujú, cualquiera de los dos va a tener una campaña muy potente, seguro. mm, Cualquiera de los dos que salga electo este domingo. Y por otro lado, Elías Sabat ha demostrado, ¿no?, su capacidad de despliegue en la región. Así es que va a ser así es. una disputa electoral muy, muy potente, aun cuando sean tres los candidatos, aun cuando la oposición solamente tenga uno o uno y Mm, alguien con menor votación que no alcance a descuadrar, digamos, por así decirlo, las diferencias, digamos, entre oposición y gobierno. Además, no así es. sabemos cuánto real pueda tener la coalición de gobierno, pensando Claro. en que no tenemos antecedentes electorales muy claros después del plebiscito. Sí, sí.
sin duda. Sí, hay varios elementos sobre la mesa como que igual se van a empezar a despejar un poquito después de la primaria. El otro es el Partido Eh, Comunista. ¿Mm? El otro es el Partido Comunista que también había Sí, po, sonado que iba a sí, llevar po. candidatura. Ha trascendido. Entonces ahí habría un, dos, tres, cuatro, en el mejor de los, o sea, en el escenario de que todos llevasen y no hubiera ningún, ni siquiera acuerdo o una especie de primaria ciudadana, serían ya 5 candidatos por la oposición y 2 eh, por el lado de la derecha. Entonces, es un análisis que hay que hacer que igual sin duda va, por eso es importante también esta primaria que va a ser Unidad Constituyente y la derecha. ¿Por qué? Porque también van a entregar números importantes a la hora de Claro. analizar cuánta gente está participando, o por lo menos cuánta gente está viendo este proceso. Yo creo que Unidad Constituyente tiene una alta confianza de una alta participación ciudadana en estas primarias. Hay personas que son más cautas, hay personas que piensan que va a haber muy poca, y que eso abre también un escenario Mm. electoral importante que no dejaría de segundo plano esta dispersión de votos, porque como hay tan poca interés en los candidatos, por así decirlo, de los bloques dominantes, sin duda habría más posibilidad de que incluso con una oposición dividida no se alcanzara el porcentaje mínimo en la primera vuelta para poder elegir a gobernador. Recordemos que para gobernador necesita mayoría en la votación, o sea, 50 más 1, por ende cualquiera que no alcanza a llegar a ese número, hay una segunda vuelta entre los dos más votados. O sea, Entonces, habría como segunda hay vuelta. posibilidades ciertas. Mm. Sí, entonces Habría como segunda el vuelta análisis, y eso permitiría que vayan todos ahora. O sea, sí, o sea claro. que el Frente Amplio no vaya ahora, en la práctica Mm. es un llamado a votar por la exconcertación. O sea, no va a llamar a votar por otro candidato o candidata, Claro, ¿no? En la y eso es práctica. parte, claro, por eso te digo que se cruzaba un poco con lo nacional, con esta noticia de la Junta del PS con parte del Frente Amplio a conversar y a abrirse la posibilidad de poder generar primaria, y también al llamado de Tellier, que lo hizo días antes incluso, diciendo que hay que buscar una forma, ojalá, de generar primarias, y él no descartaba que se van a agotar hasta la última instancia. El único problema que tenemos en contra es que es la diferencia abismal entre territorio y territorio de las condiciones para las primarias, sobre todo en las municipales, que yo creo que es como donde hay más resquemores. Y la de gobernación yo creo que no habría tanto resquemor dependiendo de la región, pero habría sin duda menos resquemores que la municipal, porque las municipales son 300. En cambio, o hay 300 lugares en disputa y digamos que tengan que haber 150 primarias. En cambio, la de gobernador, aunque la hicieras en todas las regiones, vas a pillar 15, no vas a pillar más que eso. Entonces, creo que va a ser interesante lo que se dé desde el aspecto nacional, desde lo local también, o sea, como sin duda eso prende señales de alerta en personas que aseguran que van a llegar hasta el final a la papeleta o de una forma mucho más consolidada, pero por otro lado también abre el espacio para poder debatir Mm. precisamente sobre contenido político para una gobernación. Sí. Que eso, ahora el debate estaba centrado precisamente en las primarias de la Unidad Constituyente y de la derecha, acá en la región me refiero, Ujú. sobre cuál es el contenido que Sí. queremos para una gobernación regional, eh, con todas las dificultades que esta va a tener, o sea, como esta región va a pasar a un año 2021 como en una situación financiera bien compleja, de poder sostener más encima el gobernador regional entra a mitad de máquina, y luego se equipara con los cores que son elegidos en la elección de noviembre, para ahí recién, ahí se va a generar el primer fiato regional, o sea, como cuando tengas este nuevo core con el gobernador regional, que entre comillas los antiguos con el nuevo gobernador van a tratar de dejar la mejor situación, o en esencia deberían tratar de dejar la mejor situación para el próximo core, y que el gobernador regional esos 3 años, porque recordemos que la próxima elección los cores son 3 años, y el gobernador regional sería estos 3 años y medio, entre Eh. comillas, para equipararlos y después que vayan juntos para las Ahora, municipales, donde. de todos modos, vamos a seguir conversando, vamos a incorporar a Roberto, por supuesto, y de todos modos yo creo que la elección de gobernador, ir en la candidatura, eh, no solamente en tu caso, sino que en Mm, cualquier caso, en el caso del Partido Comunista, en el caso de la propia Luz, Selena Soto del Partido Humanista, o incluso la probable decisión de un partido como el Partido Ecologista Verde de llevar una candidatura también. En todos esos casos, llevar candidatos siempre es mejor que no llevar, en función de que la interpretación es más limpia, ¿no? Es más prístina la interpretación política de qué es mm, lo que quieres y qué es lo que no quieres. O sea,
no llevar implica muchas opciones que entran en el casi en el comidillo político, digamos, ¿no? Cada uno puede tener una interpretación distinta y probablemente ahí pierdan más que lo que puedan ganar los distintos sectores llevando una candidatura, proponiendo, como se le dice tradicionalmente, vamos a proponer este nombre, digamos, ¿no? Eso es mucho más relevante. Creo que a diferencia, por ejemplo, de las municipales, o sea, las municipales, como tú bien decías, son elecciones distintas y en el caso de la región hay que mirar lo difícil que es cuadrar la plantilla de candidatos a concejal y alcaldías a nivel regional. O sea, aquí no hay una candidatura absolutamente distinta, una racionalidad política distinta entre comuna y comuna. No, o sea, aquí hay una sola región y hay una plantilla para la región y los distintos sectores políticos piensan la región cuando postulan a una. Y si no lo hacen, peor para ellos porque van a perder o van a quedar con muy poco, digamos. Su nivel de representación va a ser mínimo. Y hoy en día no te basta con una comuna, digamos, ¿no? Para ser alguien en política, digamos, necesitas presencia regional. Vamos conversándolo, Roberto. Roberto Morales, además, digámoslo, no está tan alejado de esta discusión. Estuviste en el Congreso del Partido Comunista, entiendo, y ustedes algo de eso también han ido discutiendo. Roberto. Roberto, candidato. Me Además, sacó a la pizarra, como se decía antes. Lo que pasa es que quería yo primero saludar a la gente que esperaba, digamos, que participase el lunes pasado, que debe ser muy poca, y para el alivio de la mayoría. Ahora estuvieron con Matías y Víctor conversando, lo cual, claro, digamos, son sujetos que están allí presentes, cada uno vinculado a distintos grupos, lo cual es muy interesante. Lo que sí puedo decir en concreto es que sí, yo participo, pero no tengo ningún rol, digamos, específico y no puedo hablar de los aspectos que tienen que ver con una organización en la cual no tengo ninguna representación. Entonces, sí, claro, por supuesto, hay mucha información, además que circula. Se está llevando a cabo el 26º Congreso del Partido Comunista de Chile, eso está disponible, se ha difundido. No se le da mucha relevancia porque es parte de la lógica de disminuir, digamos, lo que el Partido Comunista hace en el país, digamos, por todas las connotaciones que tiene. Pero sí se desarrolla, es mucha gente que participa, ¿no? A diferencia de esta idea un poquito ya caricaturesca de que no hay participación ni nada. Son muchísima gente que participan y discuten en distintos niveles, distintos grupos de personas en todo el país, ¿eh? Incluso fuera del país también. Claro, porque hay mucha gente que se quedó, producto de la dictadura, se quedó en el exilio y participa, ¿no? Se reconoce su participación. Bueno, en concreto ahí son documentos no tan sesudos, pero que sí plantean la postura política del periodo, en donde se consideran los principales temas y por supuesto el proceso constituyente, diría yo, es quizás el tema más relevante. Y también el tema territorial, ¿no? De que la política debe hacerse territorialmente, localizada, y todo lo que ustedes están señalando forma parte de las preocupaciones. Que a su vez, el énfasis en esos aspectos siempre ha sido una preocupación mía, en el sentido de lo que yo considero un sobreénfasis, ¿no? Es decir, quiero decir con esto que preocuparse, sí, hay que preocuparse de la dinámica de las elecciones, de todo lo electoral, porque es disputas por poder en distintos ámbitos y escalas, ¿no? Es decir, la influencia. Pero eso muchas veces a los partidos políticos, por mucha trayectoria que tengan, como el Partido Comunista, igual en general los partidos políticos están debilitados, ¿no? Desde el punto de vista de su cantidad y de su orgánica y de su fortaleza, ¿no? Los partidos políticos poderosos, fuertes, de masa. Eso ya no es parte de la realidad. Es probable que reemerjan nuevamente, ¿no? Fuerzas políticas o los propios partidos más tradicionales recuperen un poco un trabajo basado en el trabajo con la gente, que es lo que a mí más me interesa y me preocupa, en verdad, sin quitarle un pelo de relevancia al hecho de que todas estas disputas en distintas escalas, ¿no? Porque en este ratito ustedes han hablado de
los gobernadores, ¿cierto? Las municipales, las parlamentarias, no hemos hablado de las presidenciales, pero en realidad hay distintas escalas de disputa de poder en la cual, digamos, por supuesto, las organizaciones establecidas y no establecidas se la juegan por colocar a alguien, por proponer y en definitiva por tener a alguien que plantee. Y en ese caso, claro, yo creo que el Partido Comunista está jugando hace rato, nunca ha dejado de jugar en ese espacio, en el espacio electoral. Desde su fundación, piensen ustedes, antes que Recabarren fue candidato a la presidencia, antes de que el partido, cuando estaba en el Partido Obrero Socialista todavía, ¿no? que es como el origen del Partido Comunista. Entonces fue parlamentario, dejó de serlo, no fue reconocido, y hay toda una tradición de siempre ocupar ese espacio, ¿no? Porque se entiende que la transformación de la sociedad pasa por la pugna, digamos, en el poder, en la propia sociedad. No que van a venir extraterrestres a cambiar las cosas, sino que la propia gente debe organizarse para transformarlo. Y en ese sentido, sí, se está muy activo en eso, se está planteando, particularmente interesa el tema de quiénes pueden ir a constituyentes y quiénes pueden, digamos, con quiénes ir, digamos, donde se abren las posibilidades a los independientes. Pero son cuestiones que se están conversando, se está pulseando, ¿no? Se está pulseando también. Y a mí me interesa mucho esa parte de qué sucede con la sociedad civil que ha estado organizada desde la rebelión popular o de mucho antes y que se manifiesta, y de qué manera hoy día debe tener cabida y darle la mayor cabida posible para que también se exprese como tal, ¿no? Y no subordinarse a las orientaciones de un partido, sino establecer más bien alianzas, acuerdos, ¿no? Y ahí yo creo que hay una tensión importante y lo demás está yendo por el otro carril, ¿no? ¿Quién va de candidato a diputado? ¿Quién va de candidato a concejal? ¿Quién va de candidato a gobernador? Es gente que es de los partidos, claro. Ahí como que esa discusión no entró, ¿no? Sino solo para lo constituyente. Yo espero que sí, yo espero que cada vez más entre los criterios, digamos, y más que criterio, entre las exigencias para candidatearse a algún cargo, debe haber una base social. Y ustedes me preguntaban en broma seguramente, yo no, en ese sentido no puedo exigir o esperar que eso se esté llevando adelante cuando yo mismo hoy día no dirijo nada, digamos. O sea, estoy en un comité de un pasaje, tengo trayectoria sindical o de colegios profesionales, pero eso es como algo en lo cual no estoy ahora, así activamente, como dirigente. Entonces yo creo que hay que ser dirigente, ¿me entiendes? Hay que estar desde lo que los distintos sectores de la sociedad civil se organizan en función de demandas que deben politizarse, pero no necesariamente esto de que va el político a darle orientación. Esa cuestión es complicada, ¿no? Y se ha transformado en un problema, es parte del problema. Por lo tanto, yo en realidad no tengo ningún problema ni dificultad si es que hubiese respaldo de todas las instancias, pero no es el caso. Estoy lejos de eso, pero estoy muy cerca en el sentido de que es parte de lo que hago y es parte de lo que me interesa también, por supuesto. Así que yo animo a que a mí me ayuda mucho escucharlos a ustedes, y yo creo que a mucha gente, en el sentido de que pareciera ser que es inevitable, o sea, si desde los sectores que no están en el gobierno, porque a mí me cuesta llamarlo oposición, porque hay una dispersión muy grande, y hay alianzas que se establecen que no dan cuenta de una sola cara, lo cual a quienes gobiernan o desgobiernan, porque hoy día hablar de gobierno es una cosa formal, porque quienes están tomando decisiones más bien parece un desgobierno. Pero lo que quiero decir con eso es que, en concreto, tienen el derecho de presentar todos los sectores sus propuestas, pero también deben hacer los análisis que ustedes hacen, es decir, que salgan con enviar como un saludo a la bandera si por un lado van a ir dos, ¿cierto?, del gobierno, vinculados a la política, al proyecto del gobierno, y por el resto van a ir, no sé, hasta 6 pueden ir. ¿Qué puede pasar ahí desde el punto de vista electoral? Una dispersión que en definitiva va a estar asegurando aún más que como gobernadores vaya eso. Ahí lo que pesa más bien es la disposición a votar por alguien que no te representa.
Es así de simple. O sea, a propósito de que tú decías, la oposición no es una oposición, ¿no? Bueno, ese es el punto, digamos, ¿no? Entonces, la disposición de la ciudadanía organizada, ¿no? Que son sectores, en muchos casos, que no militan en los partidos, en eso tiene una voz que también puede ser una voz importante, digamos, que puede sonar, independiente de cuántos votos tengan, digamos, ¿no? Tú y cuántos más, digamos, el solo hecho de tener representación social en distintos sectores hoy en día activada con reuniones semanales, con coordinaciones nacionales, o sea que sin ser partido, de facto, su acción política es orgánica, de todos modos, a nivel nacional. Eso va a implicar que en medio de estas elecciones de todo este año, las voces se multipliquen un poco, digamos, ¿no? Ya no sean Sí, ojalá. solamente la de los partidos y de las coaliciones, sino que también surjan estas otras Sí, perspectivas, que son perspectivas que probablemente todavía estén muy embrionarias en términos de debate de fondo sobre los contenidos, porque para eso necesitan una metodología que precisamente el ser movimiento no se las da, no viene dada de arriba como los partidos, digamos, sino que hay que construirla. La dificultad de construir ese tipo de cosas, lecturas a nivel nacional en una organización movimental es enorme, ¿no? Pero eso puede ir cambiando en un Chile que con este puro sistema de partidos no resolvió el tema de la democracia, ¿no? De la democracia como le fue demandada en las calles, ¿no? Entonces, no nos sirve insistir sobre lo mismo, digamos, ¿no? Que las mismas nomenclaturas partidarias resuelvan un problema que no pudieron solucionar en todo este tiempo, digamos, ¿no? Y no estoy hablando solo de los 30 años, sí. digamos, entonces también hay es que una cuestión recordar, que no sí, depende necesariamente de el sistema de partidos, del régimen político, sino que está comenzando a depender también de su crisis. Podrán seguir gobernando, pero perdieron poder. Esa es la lectura que hacen los analistas cada vez que nos sentamos aquí sí. a Lo que conversar, pasa y es lo probablemente siguiente, que esto se están va a dejar de olvidando. aparecer este debate durante un tiempo para no pisar callos, ¿no? Pero Sí. eso Oye, está pero y va a volver a aparecer. sí, Víctor, lo que pasa es que se está olvidando en el análisis el hecho de que un sistema político no solo está constituido por lo que estamos hablando, sino también el sistema político tiene en lo que se llama sociedad civil, no sociedad política, pero también es político, todo un sistema de generación de autoridades, ¿no? Las organizaciones sociales territoriales, las organizaciones vecinales, son formas de ejercicio. Lo que pasa es que un sistema político, aun cuando las considera, está todo el tema de los colegios profesionales, ¿cierto? De las asociaciones gremiales, son formas de organización de la sociedad en donde se toman decisiones, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nos han entrampado en que eso no es político, ¿no? Y los han transformado en clientes Sí, la pregunta justamente es quién de es, ¿ah? beneficio. Porque no solamente eso lo ha hecho el poder y el gobierno y la derecha y no sé quién, No, digamos, todo el sino que mundo. ese ha sido el, el, el ideario de todo el régimen político, de la Claro, transición. claro. O sea, eso Por no eso, es pero una eso, cuestión que se le pero ocurrió eso, a Pinochet o a no, 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 Longueira, no, esa es la cultura política de Chile, ¿no? La de claro. que no participen en política, ojalá nadie que no tenga la restricción de pertenecer a un partido político. Y eso, yo insisto en que no es una cuestión que tenga que ver con las vísceras de la política, sino que eso tiene que ver con la racionalidad más profunda de cómo va a ser el futuro en Chile. O sea, en el futuro uno debiera pensar formas de participación más amplias que la de los partidos, independiente Lógico. de si eso tiene que ver con las elecciones de abril, digamos. O sea, en abril probablemente volvamos a elegir a los mismos, digamos. Pero en el Parte de un futuro proceso. eso algo va a cambiar. Sí, pues parte de un proceso. Nos toca hoy día estar en este recambio también, o no recambio, el inicio del cambio de la forma de ver ese elemento. Pero Está con nosotros sabes Felipe, tú ¿eh? una última cosita antes de que Felipe, que también va de candidato eh, hace tiempo, que quería señalar yo, sí, no es que haya sido inventado muy bien lo que dices tú, Víctor, no es solo algo que haya emergido como resultado de la dictadura, pero no hay que olvidar que hasta los 70, hasta Allende, predictaduras, digamos, dictadura,
era valorado el hecho de que un dirigente sindical o un dirigente social, eh, digamos, tuviese una opción política, ¿no? Que se vinculase políticamente. Era un elemento importante. Y no estaba excluido, entiendo, que si eras dirigente social, dirigente de una organización sindical, podías No, participar en claro. política. Pero siempre ha sido una tensión, siempre efectivamente, es que eso es lo que ha permitido mantener los sistemas de dominio también. Pero bueno, hasta ahí, y esperamos que eso cambie, porque así se domina se controla. Preguntémosle a quien sí va a ser candidato, sí o sí, y que además está en proceso de recolección de firmas en este minuto, y vamos a preguntarle cómo le ha ido con ello, y además que está representando una parte de esta discusión, porque esta discusión implica no solamente a la oposición, o sea, implica claramente a la coalición de gobierno. Felipe Rifo ha mantenido una posición, tú mismo lo decías, Roberto, hace rato, no solamente de que yo quiero ser candidato a alcalde por Valdivia, sino que además ha sostenido una posición que ha implicado discutir con su propio sector respecto de esta cuestión de fondo. Felipe, bienvenido, ¿cómo estás? No te escuchamos, a ver. Yo por lo menos no te escucho. Lo deben Felipe, estar bloqueando. Pon encima del micrófono el segundo botón, Felipe, y busca es que el micrófono, vas a tener para elegir. Y ahí lo cambias y debería... claro, probablemente no es el se micrófono que configura tienes automático. Sí, se configura disponible. automático. Cuando uno cambia de Ya. plataforma, a mí me sucede permanentemente entre el Zoom y el Skype, sufro. Sigamos conversando. Matías, va a entrar y salir Felipe. De todos modos, Matías, esta es una cuestión que yo decía a propósito de abril, probablemente volvamos a votar por los mismos. La verdad es que ya no son los mismos los que se postulan incluso. O sea, ya estamos hablando de que ya ha habido una cierta apertura en el escenario político chileno. Yo escuché el fin de semana, se anunciaron las candidaturas a constituyentes de Chile Digno, que no son todas siquiera, o sea, se anunció una parte, y ya tú miras, digamos, independiente de que va el Bompo Fica, que era candidato fijo, parece, de todos modos lo que hay es una fuerte presencia, yo diría el 90%, y no, me quedo corto, son dirigentes sociales, ¿Ves? a la Hay algo que constituyente. está pasando. Claro. Sí, no, sí, se abrió un escenario que sobre todo en lo constituyente, como hay varias cosas, la elección del otro año, fuera de que lo municipal es importante, los ojos van a estar en la elección constituyente y la convención constitucional. E incluso esa cuestión va a sobrepasar la elección parlamentaria como tal. Porque no sabemos también si el Parlamento se va a seguir hundiendo de aquí a abril. O sea, como por más que vemos de repente buenas intenciones por parte de algunos y algunas diputadas, seguimos viendo que es un parlamento que no puede reaccionar a tiempo, que va a ser un espacio complejo, independiente, alguien muy bueno vaya de candidato, porque es un espacio que está yendo a la baja en cuanto hace mucho rato, frente al escrutinio ciudadano. Pero en particular la elección sí se está abriendo a nuevos dirigentes sociales, se están viendo, entre comillas, nuevas caras. Yo quiero también como poner en relevancia que hay personas que hoy de repente incluso no van a estar en la papeleta, que estaban a disposición, que por ejemplo no han podido ser dirigentes sociales, pero que por ejemplo llevan una larga data, no sé, militando el poco tiempo que tienen en algunos partidos y que no van a poder ser candidatos, por ejemplo, porque no tienen un respaldo, entre comillas, social, pero porque también el sistema no les ha permitido tener el tiempo que otros dirigentes y dirigentes sociales tienen hoy. Pues hay dirigentes y dirigentes sociales que van a poder ser candidatos porque tienen el fuero gremial, porque han podido construir una carrera, y hay otros que simplemente no han tenido esa oportunidad. Entonces, yo quiero como no relativizar, pero me refiero, hay una alta cantidad de personas que hoy pudiesen ser candidatos y candidatas que tienen una trayectoria social y que todavía, que el sistema tampoco les permite poder, entre comillas, resaltar frente a la ciudadanía, pero que han tenido un trabajo más bien de hormiga, que sería increíble verlos en algunos puestos, sobre todo pensando en la Convención Constitucional, pero sin duda que tanto los partidos, yo creo que los partidos hoy se encuentran un poco conflictuados
bastante conflictuados frente a el armar listas para la constituyente. Y aquí yo quiero decir como transversalmente están conflictuados. O sea, una cosa es que en el discurso, tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista, como otros partidos hemos declarado que estamos abiertos a poder abrir esto al mundo social, a las dirigencias sociales, etcétera, etcétera. Pero otra cosa distinta es que en la praxis, que tiene que ver finalmente con cómo se arma la lista, desde un punto de vista también competitivo, entendiendo que independiente de que estas elecciones pueden barrer cualquier tipo de encuesta o numerología en cuanto a disputa como tal, sin duda que es un factor que todavía pondera, o sea, y eso en Santiago particularmente, más que en la región de Santiago, que es donde se juntan finalmente todos los partidos a definir ciertos elementos, los tiene bastante complicados. Pero yo creo que es una complicación muy buena en el sentido de que se están armando también listas con personas que no habíamos visto antes en espacios de poder, lo cual por sí solo no representa una garantía, pero sí por lo menos hay conversaciones previas entre los partidos, claro, con delimitaciones generales de qué es lo que tenemos que ir a disputar a la constituyente. Ahí está, y hay Felipe, nombres, no ese es el punto. No se escucha, Felipe, aún. Lo que podemos hacer es llamarte por teléfono, quédate en la cámara y te vamos a llamar por teléfono, ¿te parece? Hagamos eso. Sebastián, no sé si puedes desde el estudio ayudarnos con ello. Vamos a llamar a Felipe Rifo, así podemos conectar el audio. ¿Necesita un asesor tecnológico el candidato a alcalde? Bueno, todos ahí me dice Sebastián que va a hacer la conexión. Lo hemos hecho varias veces precisamente porque nos pasa esto más de una vez. Claro, Matías aborda otra cuestión relevante, ¿no? Esto de quiénes son los que tienen en definitiva los votos. Probablemente eso también cambió en Chile. Los votos no los tienen los partidos en principio, pero eso lo vamos a saber recién cuando podamos medir a los partidos. Oye, digamos, y que esa probablemente sea la elección de los concejales incluso. Ni siquiera la de constituyente. La de concejales es muy importante en eso, digamos. Te muestra muy claramente dónde están los votos de los partidos. No nos adelantemos porque nunca los votos los han tenido los partidos, sino que los votos los tiene la gente que va a votar, no los partidos. Nunca los partidos han pasado, digamos, más del 10%, es decir, mucho lo que estoy hablando de la ciudadanía. Es decir, el peso de los partidos es su capacidad de influencia en la ciudadanía, ¿no? Y que eso era visto como un círculo no vicioso, sino virtuoso. Es decir, nunca ha esperado nadie que la afiliación a los partidos, que me parece un muy mal argumento que he escuchado muchas veces, pero ¿qué si los partidos no pasan el 5%? Bueno, pero es que ¿cuándo han pasado más si ese no es el problema? Si los partidos no se están planteando de que militen todos los ciudadanos, no. Al revés, digamos. O sea, la militancia y la participación en los partidos políticos debe ser una opción voluntaria, consciente, y de trabajo y de compromiso. Y mucha gente no es que no esté dispuesta porque es mala persona, no, porque tiene que ver con temas de vocación, con temas de ambición también, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que finalmente la gracia es que los partidos políticos se la juegan por influir en la ciudadanía y que la ciudadanía recoja esos elementos y puntualmente, y vota por de ello, manera permanente, o como lo estimen, las personas, digamos, votan, apoyan, se sienten convocados. A eso me refiero, digamos. O sea, en el voto de concejales, tú ves una lista que dice Partido Comunista de Chile, ¿no? Claro. Ves una lista que dice democracia, un subpacto, ¿no? Para ser riguroso, que dice democracia cristiana, ¿no? Que dice Frente Amplio o que dice Revolución Democrática o lo que sea. O sea, allí tú, cuando marcas tu voto, haces una opción que efectivamente tiene un peso en términos del sistema político porque tú le entregas la confianza a esa organización política por su capacidad que tiene de representación. No estás diciendo, ahí, cuando uno vota, no estás diciendo, a mí me interesa que los partidos no tengan el poder. Nadie está diciendo eso. Al contrario, o sea, cuando tú votas por un subpacto, lo que pasa es que eso en las otras elecciones no es tan fácil de que se dé. Y ahí sí, la votación es más personal,
¿no? Es más personal en términos del votante, digamos, ¿no? O sea, uno decide más personalmente, por ejemplo, el caso de los constituyentes. O sea, los constituyentes uno podría incluso ensayar en este minuto, esa encuesta no la va a hacer nadie, pero ¿cuáles serían tus candidatos en aquellos sectores que no son tus sectores políticos de pertenencia? O sea, ¿quién te gustaría que sea constituyente por la derecha si eres de izquierda? ¿Quién te gustaría que sea constituyente de izquierda si eres de derecha? Claro. ¿No? Muy bueno, sería interesante, muy bueno. porque eso te implica pensar regionalmente también con otros, Muy bueno, ¿no? En Víctor, términos haz democráticos. la encuesta, yo te apoyo, yo te ayudo No. a diseñarla y haz la Radio Watch haciendo La Radio encuestas Watch. ahora. Perfecto, Radio Watch. Yo me sumo a Propónelo esa... ahí a Oye, la pero dirección. Pero ahí Con también el medio. hay un componente como que no, siento que no puede quedar como de lado. O sea, Matías Fernández. de hecho, cuando tú votas por algo, hay una pelea eterna dentro de los partidos, los conglomerados, etcétera, para quién encabeza la lista. Porque es un porcentaje no menor de votos que entra directamente a una persona que es, o sea, perdón, de personas que votan por el conglomerado político. ¿Se escucha? Ahora Perfecto, sí. Felipe. Ahora Ya sí, se escucha. ya, muy bien. Me Solo autoconsideré como eso. sector O sea, como, tecnológico. creo que ese elemento es como también se une a la conversación que tenían recién con respecto al voto, porque uno, sí, efectivamente, uno no vota por los partidos, pero ¿cuál es el efecto de ser cabeza de lista? No deja de ser. Y te ayuda a entender también cuánta gente se está moviendo solamente por el número del conglomerado. Eso sí que es imposible saber porque en el fondo tendría que individualizar los votos que hay o preguntarle a persona finalmente por quién votaste o votaste por conglomerado por la persona. Y sobre todo en listas Exacto. grandes pasa eso, como que uno busca el conglomerado, busca la primera persona y vota, que no, con nosotros como Frente Amplio tuvimos un efecto bien potente en ese sentido en las elecciones anteriores. La precedencia se llama La legalmente. prelación. O la La prelación, prelación. claro. Pero en la ley La aparece así, ¿ah? En la ley electoral yo lo estuve revisando porque me interesa precisamente quién va a ir primero en las listas y está abierto, ¿ah? O sea, dice que al final, claro, lo decide quien inscribe la lista, pero eso no quita que tú levantes un acuerdo político. O sea, no estás obligado a que sea el militante del partido el que lidere la lista. Está con nosotros Felipe Rifo. Yo te hice una Sí, súper buenos bonita días. presentación Disculpe en la la vez, demora en la primera, y así los es que problemas ahora técnicos. entremos directo nomás. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo va la campaña? Buenos días. Bien, pues. A mí me gustan los desafíos, me gustan las cosas difíciles, pero ahora se está bajando la cosa así. Cuarentena, las notarías cerraron en la tarde, ya la cosa está bien difícil. así que Se fue el chancho la se dificultad. fue el chancho ya la dificultad. Porque viste que en el caso de los constituyentes se está flexibilizando. Lo estuvimos conversando temprano con Marco y la Vaca acá. Los candidatos independientes a la constituyente, anoten por ahí, yo sé que hay varios que están ahí decidiéndolo. Basta con que tengan el 02, que son más o 300 y algo. Yo saqué la cuenta hace una semana, 2 semanas atrás. Ese es el 02 de lo que votó aquí. Un poco más de 300 firmas, y además ya se puede hacer sin ir a la notaría y todo ello, ¿no? Si levantas una lista de independientes incluso es menos, pero en el caso de las municipales no es así, Felipe. No, no es así. ¿Cuánto Es tienes el que juntar? 05. De hecho, publicaron en el diario oficial una cifra que no es el 05, pero bueno, está publicada en el diario oficial. Hay que ir presencialmente a notaría. No se puede hacer por clave única y bueno, hay hartas dificultades porque las notarías hoy en día no abren la tarde, están trabajando de 9 a 1, la mañana todos trabajan y claramente uno en su hora de almuerzo o la tarde puede hacer sus trámites. Sí. Bueno, difícil la cosa, cuarentena, la gente no quiere gastar su salvoconducto ni a la notaría, pero están colgándole mucho empeño. O sea, hemos generado un equipo con harta mística, así que yo creo que vamos a llegar ya a la meta antes de la fecha. ¿Cuántas firmas tienes que juntar? Una consulta práctica, ¿puedo hacer? Sí. Es necesario ir a la notaría porque yo he visto que también tú te pones de acuerdo con un notario, una notaria, y tú puedes, digamos, hacer con que al revés, digamos, juntas en un lugar un grupo de gente con las precauciones, y también se puede hacer así, al revés. Entonces ahí es más cómodo para la gente que todos ir a la notaría porque
Las notarías no están abiertas solo para la inscripción de candidatos, hay muchas cosas. Entonces, podría ser al revés también, ¿no? Sí, bueno, yo pregunté y bueno, por la fase 1 no se puede sacar, no se puede juntar gente en ningún lugar. Y lo otro es que los notarios no salen de su notaría, acá por lo menos. Descartado. Así que hay que ir uno a uno a notaría, firmar y hacer el trámite presencial. ¿Cuántas firmas son, Felipe? Son 400 o 500 firmas, algo así. Bueno, nosotros tenemos una meta de 1000 firmas, pero creo que vamos a conformarnos con llegar a la meta nomás, yo creo. Porque además después viene la revisión de esas firmas. Sí, no, y aparte, claro, hay una revisión y muchas veces las personas están inscritas en partidos políticos y no saben. Muchas veces las personas no votan en Valdivia y van a firmar por colaborar, así que hay una merma bastante importante. Yo calculo que la merma un 10-15% seguro que empecé con las personas de Cervel. Felipe, tú eres candidato de RN, según lo que decía el día viernes, es dirigente de RN, ¿no? Una que invita a Víctor los viernes. Consejera de RN, Andrea Weber. Claro, ella te considera, o sea, el RN te considera su candidato, ¿no? Porque así lo plantean. Bueno, RN me apoya, amigo, o sea, yo no voy a rechazar apoyo de ningún sector político, como también me apoya gente del PRI, como también me apoya gente de muchos partidos. Sí, pero no dicen que eres su candidato, digamos. Porque, por ejemplo, te puede apoyar un grupo y no dicen es nuestro candidato, sino claramente tu identidad es RN, política. A eso No, me refiero. mi identidad no es RN, yo soy independiente, Roberto. Ya, no sabía que independiente es una identidad política en todo caso. A menos que se llame el partido Los Independientes. Bueno, soy independiente, te comunico que soy independiente hace ya casi 2 años. Es que tú militas hace mucho, Roberto. Pero si dejaras de militar, no dejarías de tener la opción de ser independiente, digamos, si como actor político. Ser independiente, yo encuentro que hoy día suena muy bien, pero es un poco engañoso. En verdad, nadie es independiente de sus principios, de valores. Y un individuo no levanta una organización, tiene que haber un colectivo. Yo voy a clarificar algo, porque esta no es la primera vez que se me consulta de esa misma manera. Yo no milito en ningún partido político y voy a ser, yo creo, la única candidatura independiente, y como dice la BioBio, independiente de verdad, porque voy a juntar las firmas para no... Como la BioBio, que depende de la CNN, claro. Claro, para no entrar por ningún partido político. No sé si es muy difícil de entender, yo lo tengo clarito. Yo claramente tengo... Mira, Roberto, tú me entiendes, yo tengo una posición política, yo tengo un color favorito, tengo una religión y tengo un partido de fútbol que me gusta. Claramente todos tienen una opinión, y eso claramente, o sea, no hay personas sin opinión, o sea, pero que tenga yo un partido político que me esté analizando, no, yo soy independiente y claramente tengo posiciones políticas y creo que tengo muchas creencias, muchas cosas, o sea, yo creo que... Yo quiero incluso, contribuir a lo siguiente, para que es lo siguiente... No, tú quieres clarificar que yo soy de RN, que fui de RN, que soy de derecha. Yo creo que ese es el sentido que tú nos daba la conversación durante ya todas estas preguntas que me has hecho. De derecha, claramente, pues, Felipe, aunque... Tengo más ideales de derecha, sí, claramente, sí. Eso nada más. Lo que pasa es que dentro de la derecha... Claro, pero eso no lo ha negado nunca, Roberto. Felipe nunca lo ha negado. Yo soy independiente, pero de derecha. Eso tú estarías... Exacto, claro. O sea que son y eso está distintas. Claro. Eres independiente. Claro, eso está más que claro. Sí, una cosa es partido eres político, independiente de partidos políticos. Soy católico también, y soy católico también, Roberto, te comunico. Y soy de Deportes Valdivia. Como mucha gente, claro, pero lo que hace una persona... Claro, soy de derecha, si soy una derecha, soy católico, soy católico, y soy de Deportes Valdivia. Bueno, esta es la discusión que precisamente afecta a los partidos políticos hoy en día, ¿no? Claro. O sea, esta discusión acerca, no, es que tú no eres tan independiente como... Es como si la gente nos estuviera engañando, digamos, ¿no? Es como si no tuviera derecho a decir que es independiente. Yo soy un partido político. Entonces, también... y sé lo bueno y lo malo que tiene un partido político. Claro. Yo, para que tú sepas, yo podría haber entrado por algún partido político, podría haberlo hecho, pero tengo la convicción de que con mi equipo de trabajo podemos reunir las firmas y no andarle debiendo favores a un partido político. Porque yo estuve en uno, sé las cosas que se vienen dentro de un partido político, sé las presiones que se generan. Y usted, como buen militante de tantos años del Partido Comunista, creo que también entenderá que hay que pagar una cuotita todos los meses de las personas que trabajan en el gobierno, cosas que a mí no me parecen correctas para financiar el partido. Además.
Sí, pero eso no Matías. hace la militancia. Bueno, pero lo Matías concreto, Fernández. Que trabaja formalmente, claro. Le hacen pagar una cotita. El Partido Comunista, de hecho, lo dijo en un reportaje que pedía el 20%. Bueno, en RN, por ejemplo, yo que estoy en partido político se pedía el 5%. Y otros partidos de Chile Vamos se pedía un 10%. Pero el Partido Comunista, en una entrevista a su presidenta, y Camila Vallejo incluso también lo dijo, que una parlamentaria referente A los del Partido diputados, Comunista, claro. dijo que pagaba un 20%, y los funcionarios públicos que trabajan también un 20%. De hecho, Abednego Mardones también lo dijo en una entrevista aquí en alguien local. Mira, Que que se hace pagaba buen el- seguimiento. Pero eso Yo tampoco no- tiene no- nada no de le hago malo, en seguimiento. principio, ¿no? Eso es una buena manera de que se financie la política también, digamos, con el trabajo de los que Claro, trabajan la en UDI, ello, la UDI digamos, ¿no? también, Y todos no de los otra partidos manera. los diputados hacen un aporte importante a sus partidos porque llegan ahí. La Y debieran mayoría han hacerlo, llegado además. por su, como decía bien Matías, y tú mismo, Víctor, cuando la gente ve el logo, el nombre de un partido en una elección, marca esa lista o ese subpacto. Y claro, no son individuos aislados, ¿entiendes? Lo que quiero decir es que ser independiente de partidos políticos, yo recién tú no estabas conectado todavía, Felipe, decía de que saquemos eso, si en realidad nunca en las sociedades los partidos políticos pretenden, ni han logrado tampoco, aunque lo pretendan, que masivamente se incorpore la gente. Si son un grupo que voluntariamente y bajo determinados principios se organizan en función de influir a la sociedad. Es así, de plantear determinados proyectos y están en la pugna por el poder de manera permanente. Escuchemos a Pero la Felipe. mayoría de la sociedad no participa. Escuchemos a En ese Felipe, sentido, que lo son independientes de interrumpimos, partido, Roberto. ¿entiendes? Te escuchamos, Felipe, que te interrumpimos. Sí, no, vuelvo a clarificarlo. Soy candidato independiente, ningún partido político me va a colocar su escaño, su cubo y su inscripción para mi candidatura, ¿ya? Yo pertenezco a un partido político, sí, sé lo bueno, sé lo malo, y por eso no quiero volver a cometer los mismos errores que cometí en el pasado. Para que se sepa bien, yo creo que va a ser la única candidatura independiente de Valdivia, porque, bueno, he visto algunos candidatos que son independientes pro algo, bueno, y como me dijo una periodista, o sea, como la Bio independiente de verdad, sí, independiente de verdad, 100%, voy a juntar mi firma, que me ha costado bastante reunirla, estamos generando una estrategia de cómo lograr que en pandemia, en cuarentena, en fase 1, con notarías cerradas, poder llegar a firmar una notaría. Es difícil, sí, pero yo creo que con la mística que estamos generando y el equipo que estamos generando, digamos, la acción de trabajo, vamos a lograr llegar a la meta el próximo mes, que es la fecha de tope de inscripción. Está Patricio Alarcón, ¿eh? Él se ha planteado también así, no sabemos si esa candidatura está reuniendo las firmas efectivamente o si las va a reunir, pero también se ha planteado como una opción. El resto han surgido algunos nombres, pero en rigor no lo han declarado tan públicamente. Sería un independiente que se ubica Felipe a la izquierda, Rifo, ¿no?, es candidato al municipio de Valdivia. Felipe Rifo es candidato a la alcaldía de Valdivia. Y la alcaldía de Valdivia, que es la capital regional, tiene ese sabor, ¿no? Tiene ese sabor de ser el centro y en la lógica centralista de esta región también, en todos lados se cuecen habas. Entonces, la disputa por la alcaldía de Valdivia es especialmente relevante al punto de que se publicó ya que el sector de la ex Concertación que tiene candidaturas al municipio va a hacer una primaria y esa primaria va a ser el 13 de diciembre. Y esa fue la discusión del otro día, el día viernes, efectivamente aquí entre Paz de la Maza y Carla Antman, a propósito de la diferencia que hay entre la convocatoria que están haciendo los partidos de la Concertación y la candidatura que ya se había lanzado de Carla Antman, que evidentemente queda fuera de esa disputa, más bien para definir una candidatura, ¿no? Entonces va a haber mucho más, a menos que se hiciera efectiva la decisión del Frente Amplio de incorporarse a la primaria de la exconcertación, como decía, por llamarlo de alguna manera, porque en rigor ahí hay nombres, hay personas, está Guido Giovanolo, por lo menos está Pedro Muñoz, ¿no? Entiendo que hay algún nombre más incluso, Gonzalo Espinosa, en el caso de la Democracia Cristiana. Por lo tanto, digamos que hay un interés especial por qué va a pasar en ese voto.
cómo va a terminar siendo ese voto. Y quizá ahí es donde más incertidumbre hay, ¿no? En estas elecciones. Matías Fernández, Frente Amplio. Sí, no, esa situación, bueno, yo escuché parte de la entrevista el viernes, una situación, yo encuentro lamentable la verdad, porque se estaba generando un espacio donde se definieran algunos elementos mínimos para poder configurar una primaria de todas las candidaturas que estuvieran dispuestas a entrar en una primaria con condiciones mínimas, o sea, decir de que aseguren que sea una primaria transparente, equitativa, que todos los partidos pongan los mismos elementos sobre la mesa y que se evite también estas prácticas que vienen de hace tiempo con respecto a las maquinarias que podrían instalar partidos que tienen más financiamiento por sobre otros, o sea, generar condiciones iguales. Entonces, dicho eso, creo que todavía hay tiempo, muy poco para poder afinar los detalles o por lo menos llegar ya sea un acuerdo. Hay que entender que muchas veces los acuerdos también son una forma legítima de poder zanjar candidato y candidata. No todo tiene que ser una primaria ciudadana, porque efectivamente hay lecturas de ciertos candidatos que dicen que saben que yo creo que esta persona tiene, no sé, más instalación, tiene más dominio o simplemente yo creo que esta persona podría llevar de mejor manera este periodo, por lo menos con respecto a ese puesto de poder que se está en disputa. Entonces, yo espero que haya por lo menos una reconsideración de esa especie de propuesta que hizo finalmente el PS con la DC, con el PPD y con el Partido Radical, de poder zanjar entre ellos finalmente la forma que van a tener un candidato y buscar una forma más amplia, pero también más transparente de poder hacerlo y llegar a la papeleta. Solamente referirme un poco, como me quedé con las ganas de hablar del tema de la independencia delante, no la independencia de Chile claramente está, pero yo partí como concejal independiente, y bueno, y ahí varios me conocieron como partimos con una candidatura independiente y de hecho nunca le pusimos independiente, por un tema bien particular. Independiente era en el papel, porque en el fondo no teníamos partido. Pero partimos como una candidatura, en ese tiempo, el 2016 fue ciudadana, fue las primeras veces que se empezaron a hablar de candidaturas ciudadanas, ahora todos ciudadanos. Y cuando partimos, al poco tiempo que pasó, yo entré a militar en ese tiempo en un movimiento que era Nueva Democracia, porque también entendía que el abordaje institucional, el disputar un puesto de poder, aunque sea un concejal, necesita de una forma colectiva de deliberar las cosas. Y yo creo que también a eso, o sea, no hablo por Roberto, porque en el fondo Roberto puede hablar perfectamente por sí solo, pero lo que voy es que cuando uno habla de independiente frente a una candidatura, uno representa una forma de deliberar, una forma de representar las cosas. Y yo creo que en ese sentido, sí, Felipe fue de RN, pero representa un sector. O sea, como yo no lo descarto del sector de Chile Vamos. Yo creo que va a seguir en ese sector porque representa esas ideas en particular. Y eso en el fondo es lo que Roberto trata también de preguntar. O sea, de decir como el independentismo como tal no existe, porque en el fondo tú tienes que comulgar con una forma de deliberar. Y nosotros desde la izquierda deliberamos, intentamos deliberar colectivamente, algunos no podemos, qué sé yo, pero también representamos un proyecto histórico de cambios que vienen desde el corto plazo al largo plazo, y también los representa Felipe en su forma, en este caso independiente, que tiene que ver solamente con un tema electoral, porque yo no dudo que, por ejemplo, Felipe sigue vinculado, no digo de forma directa, pero me refiero a el sector que precisamente lo pudo, más que el sector que lo pudo instalar como concejal, sino que le permitió también crecer políticamente a donde está. O sea, como Felipe fue parte del gobierno, y esas cosas no son azarosas. O sea, como esas cosas en el futuro también tienen una implicancia en tu currículum político. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Felipe pierde las elecciones independientes? ¿Se mantiene como independiente hasta la muerte? ¿O la independencia, por ejemplo, acaba una vez que termina el abordaje institucional? Y no lo pregunto solamente con el caso Felipe, sino que lo pregunto en general porque
yo no tengo problemas con que alguien vaya como candidato independiente, eso a mí no me molesta en nada, absolutamente en nada. Y tampoco me molesta porque decisión de cada uno, pero creo que sí estamos en tiempos donde muchas veces, y no lo digo por Felipe, sino que lo digo incluso por candidaturas que han empezado a levantarse, el independentismo se levanta como un valor en sí, cuando solamente es un mecanismo por el cual uno decide abordar lo institucional. Porque independencia como tal no existe. Uno está subordinado a un colectivo de ideas o una idea individual, pero está subordinado, sin duda. Sí, yo quería hacer una última Pero ¿quiénes aclaración serían en ese respecto- caso, ¿Posible? Matías? Porque, ¿Es por posible ejemplo, Patricio alguna cosita? Alarcón, que es candidato independiente hasta aquí, no le he escuchado, digamos, hacer abuso del No, concepto, pero sí ha hecho no. una crítica muy dura a los partidos, Sí. que es distinto, ¿no? Yo quería clarificar algo, ¿ah? Yo creo que estás muy equivocado, Matías, porque yo no estoy subordinado a lo que diga el conglomerado. De hecho, para que tú sepas, y lo digo públicamente, he estado a favor del 10% en primera instancia y estoy a favor del segundo retiro. Estuve muy contento que César Asenjo nos recibiera en la intendencia y agradecí públicamente su colaboración. Y ahora digo que César Asenjo, lamentablemente, no ha cumplido con las palabras y los dichos que se comprometieron en una mesa de trabajo. Yo tengo la facilidad y la libertad de poder decir cuando una cosa es buena y una cosa es mala. Hoy día, hace 2 semanas, 3 semanas atrás, te decía que el intendente me recibió, está muy alegre, muy buena gestión, y hoy día te digo que el intendente no ha hecho nada por los comerciantes. Tengo la facilidad de decir eso, Matías. Tengo la facilidad de ir en contra, o bueno, yo lo que encuentre correcto lo voy a decir, ¿ya? No es que estoy apoyando un gobierno o un desgobierno, pero si las cosas se hacen bien, lo voy a apoyar, y si las cosas se hacen mal, la voy a criticar. Es tan simple como eso, y yo creo que buscarle la quinta pata al gato, como que yo estoy sometido o entrampado a la decisión de un conglomerado, yo creo que ahí se están equivocando un poquito. Yo realmente creo que ahí están equivocando un poco. No, es que yo creo que Felipe lo entendió mal, porque una cosa es lo que menciona él, que es hacer crítica, que eso pasa dentro de los conglomerados. Yo puedo hacer crítica dentro de mi conglomerado. Otra muy distinta es renunciar, y la subordinación no me refiero a que si el intendente manda una orden, tú la tomas, la acatas. Es decir, tiene que haber una subordinación, un proyecto político. Tiene que haber un paraguas por el cual tú te mueves. Y eso es un proyecto que muchas veces es colectivo, otras veces es individual. Algunas veces los partidos la tienen muy clara, otras veces más tiene que ver con el movimiento social. Es algo que varía en el tiempo. No estoy diciendo como a la crítica propia. Si hemos visto gobiernos donde hay críticas internas muy fuertes, muy duras de los propios sectores, y hay gente que no renuncia a su militancia. Entonces, como eso no tiene que ver con eso, Felipe. Por eso, como para aclarar, no estoy en ningún minuto dudando de tu poder de crítica, que es una cosa totalmente distinta a, en la política, estar subordinado a un ideario. Yo estoy Sí. subordinado a un ideario colectivo que piensa un país Sí. distinto. Esa es mi Lo- subordinación. Y lo que- no me da miedo decirlo. Y cuando mi conglomerado político se aleje de ese ideario colectivo del cual yo tengo, sin duda pensaré si sigo en ese espacio o no. ¿Me entiendes? Ese es a lo que iba de fondo. Sí, sí, pero yo también- lo que agregaría es que hay una cuestión que opera y que yo creo que está operando mucho más allá de las narices de la política hoy en día, o de estos espacios como los nuestros, digamos, que es que el solo debate de estas cuestiones representa en la ciudadanía que para no sé, las candidaturas interesadas en defender posiciones políticas, parecería una amenaza la presencia de candidaturas independientes. Obviamente eso depende, ¿no? Depende de si lo conversamos a nivel municipal, si lo conversamos a nivel de constituyentes, por ejemplo, donde eso es bastante evidente, ¿no? La presencia de los independientes ahí va a ser, digamos, y probablemente en la convención también. Pero en el caso de las municipales tiene un carácter muy especial porque las listas se definen en términos políticos. Entonces, la presencia de candidaturas independientes viene a desarmar el naipe, ¿no? Ahora, pareciera ser que para los sectores organizados, eso siempre es visto como un peligro, ¿no? Que se desordene mucho, ¿no? Porque ahí empieza a haber cierta inestabilidad y cierto vértigo respecto de qué va a hacer la ciudadanía. Es como que la ciudadanía se va a dejar llevar
por el ímpetu de que alguien le diga que es independiente. Y de lo que hemos estado conversando desde el 18 de octubre hasta acá, es que de alguna manera creemos, muchos, digamos, que la ciudadanía tampoco es eso, digamos, ¿no? Que de alguna manera la ciudadanía también es alguien que valora la independencia en otro tono, digamos. Lo valora en términos de cuestionamiento, ¿no? De, digamos, crítica dura al sistema y al régimen político, no solo a los partidos, digamos. Y además que hay regiones, y con esto termino, pero hay regiones donde hay senadores independientes, donde son elegidos senadores independientes o diputados independientes. O sea, nosotros acá tenemos bastante ordenado la cuestión política. No nos ha tocado lo que le ha tocado a otras regiones como Magallanes, para no ir tan lejos. Roberto Morales. Sí, bueno, yo creo que se abre una conversación que debe ser permanente, porque también son maneras de entender qué significa la política y ejercer poder y en base a qué se fundamenta esa autoridad. Pueden haber personas o sectores, una manera de entender que la autoridad se basa en digamos, los talentos propios, ¿no? En como dirigente así, como que está marcado por una persona. Y en ese sentido, el colectivo más bien, o me aceptan como yo soy, o no. Y lo que buscan entonces esas personas que se consideran que pueden hacer política y que seguramente la pueden hacer en determinadas circunstancias. Y otras ideas de la política mucho más vinculadas a lo social, ¿no? A la necesidad de que sean emergentes de las organizaciones. Y los partidos políticos son una manera de organizarse también, ¿no? Y también hay otras maneras en donde se hace política. O sea, la ciudadanía me parece a mí que mientras más organizada es más deliberante en lo político y toma decisiones. Entonces, lo político, de nuevo, a veces caemos en la trampa de hablar de lo político solo y exclusivamente de lo que está institucionalizado, ¿no? Los partidos y todo el sistema, gobierno y todo lo que conocemos. Pero lo político de verdad yo creo que se da, no es que esté en todas partes, ¿no? Como plantean algunos y en cada acción, sino cuando se organiza un grupo de personas en función de determinados objetivos para darle orientación y dirección a la vida de las personas, de sí mismo y del resto. Entonces, en realidad, pudiese ser que hay personas que apuestan y usan el concepto de independiente porque de verdad quieren desmarcarse o de una historia o de una tradición, o que quieren llegar a mucha gente, ¿no? Así como transversales, ¿no? Es decir, estoy proponiendo un proyecto a ustedes, apóyenme, voten por mí porque yo quiero conducir un proyecto que en función de determinados horizontes, ¿cierto? Horizonte ciudadano o lo que sea, ¿no? Hay un nombre que tú no que señalaste, pero en determinado horizonte, determinado proyecto, apóyenme porque yo voy a ser el líder, el conductor de ese proceso, transversalmente. A mí no me interesa, pueden decir algunos, cuál es su partido o si tienen o no, sino que apóyenme, muy, muy centrado en el sujeto, en la persona, en el individuo, ¿no? Es en ese sentido. Y la gente organizada lo verá. Esa es otra manera. A lo mejor estamos frente al caso de Felipe, que quiere llegar a toda la gente, ¿no? Independiente de su religión, de su club deportivo o de su opción política, como parece los tres ejes con los cuales se presenta, ¿no? Pareciera ser que quiere llegar a todos los clubes deportivos, a todas las religiones y a todas las posturas políticas. Eso también es legítimo dentro del ejercicio político, pero es otra manera de entender la política. Por eso es que a veces se producen estas diferencias. Yo definitivamente la entiendo que los individuos deben estar, digamos, sujetos a las decisiones de un colectivo, ¿no? No arrancarse con los tarros. Pero también, ¿cierto? Muchas veces se necesitan personalidades y como protagonismos individuales que lleven adelante cosas que los colectivos tienden a encerrarse en sí mismos, ¿no? Entonces hay una dinámica de lo político ahí que es muy interesante. Y yo creo que caben todas las alternativas, ambas y otras también. Déjenme indicar, ¿no? que les comente que está muy sabrosa los comentarios, ¿no? Y parte Mónica Quirós, abre fuegos diciendo: Matías Fernández sería una muy buena carta al Gore, sabia nueva, ¿no? Así que ya tienes jefa de campaña, Matías.
Javier Martínez dice, un saludo a los inquilinos de Valdivia. Se refiere a todos nosotros, yo creo. Javier Martínez, la discusión sobre ser independiente es un puritanismo hipócrita. Aquí lo importante es programa. Ser independiente no es garantía de nada. Juan Pedro Ugarte Ayala dice, ¿qué pensará Víctor Godoy de que Rifo le haga tanta propaganda a la Bio Bio en la Radio H? Bueno, buen comentario. Así da gusto. Me van a sacar de acá. Me invitan malos lunes. No, además que el problema ahí en realidad es para mí, no en esos términos, sino que como yo no soy ni independiente de verdad, no. Pero la Bio Bio tampoco ni soy objetivo, verdad, digamos. Entonces, no tengo ninguno de los valores que por lo menos esa radio dice tener, así es que por lo menos somos distintos en eso. Pero hacen un trabajo solamente un eslogan, no solamente respetable, sino enorme. Jaime Matamala, el Ors, pregunta, ¿se bajó Pedro Muñoz? Como nunca, este timeline está como para enmarcarlo. Oye, pero... Sí, pero ¿sabes qué? Yo Felipe. me quedo con una sensación amarga, ¿eh? Me quedo con una sensación muy amarga porque veo que la única formulación que se ha hecho contra las candidaturas independientes son negativas. O sea, no he visto ninguna positiva, no. Me quedo con esa sensación, ¿eh? Me gustaría, si es posible, Víctor, tomarme, por favor, el espacio de poder repetir una vuelta y buscar lo positivo de las candidaturas independientes, porque claramente aquí he visto puras cosas, puro aspecto negativo y bueno, yo encuentro que el programa que estamos desarrollando, bueno, se lo voy a presentar pronto, si es que Víctor nos lo permite, podría ser hasta incluso por streaming, la primicia. Un programa de trabajo súper entretenido, súper dinámico, con muchos actores sociales, con muchas entidades. Les cuento que la CUT está involucrada en algunas partes de mi programa de trabajo. Son cosas que vamos a hacer muy bonitas y creo que vamos a hacerla, de hecho, muy dinámica para que la ciudadanía la comprenda y la reciba. Vamos a hacer algo bien entretenido. Espero pronto tenerlo listo y presentárselo a este panel para que puedan verlo. Tú sabes que cómo lo van a recibir y cómo te van a dar. Sí, bueno, sí, pero bueno, pues. eso habla bien de Felipe Rifo, porque no ha dejado de estar aquí en este panel donde la cosa no es fácil. Matías Fernández. Podríamos Sí, invitar a ¿no? alguien más de derecha a este panel. Eso le falta a este panel. Alguien más de derecha que yo. Yo creo que sí, o sea, voy a referirme a lo que mencionaba Felipe de buscar los aspectos positivos de la independencia. Es que yo de partida creo que en el Chile de hoy, o sea, en un sentido más abstracto, porque en el papel, claro, existe el ser independiente para una elección. Pero hoy lo que buscamos precisamente es un Chile mucho más colectivo, mucho más transversal en ese sentido, y ese Chile no es independiente en cuanto a su pensamiento, sino que tiene que ser un pensamiento colectivo. O sea, como las ideas que representa Felipe cuando veamos su programa, son ideas que no solamente nacen de Felipe, sino que nacen, me imagino, colectivamente. O sea, como hay un grupo de personas que piensa un país. Y eso de ahí uno puede dar una discusión de si son ideas que podría considerar de un sector u otro, pero el aspecto como positivo que podríamos decir es que la independencia abre el camino a personas que muchas veces piensan como voy a ir de independiente, pero te das cuenta en el camino que el independentismo por sí solo no sirve. O sea, como a mí me pasó eso también cuando entré a la carrera institucional, de que el independentismo por sí solo no servía, porque el desafío que se empieza a plantear más adelante es colectivo. Y eso puede ser dentro de un partido, puede ser dentro de un movimiento social, puede ser como una cosa de repente mucho más amplia, puede ser incluso con dinámicas que escapen a las formas partidarias de hoy y que puedan ser las del futuro, quién sabe, pero yo como vuelvo a lo inicial, como no es como demonizar el independentismo, pero sí yo creo que en realidad no existe una persona independiente per se, o sea, como partamos de esa base, como no existe alguien independiente, sino las propuestas que saldrían finalmente cualquier candidato independiente irían solamente a abocar las necesidades personales y no las colectivas. Entonces, alguien que entra a la disputa institucional entra por el bien ajeno, no entra por el bien propio. Eso es como la base. Ahora que algunos lo hagan, o sea, lo realicen o no, es materia de otra discusión,
pero sin duda como que el independentismo per se no es un valor, es un elemento agregado a una forma a una institucionalidad de cómo se hace la política hoy en día. Tenemos personas que militan en partidos hace años y son críticos de sus partidos hace años y hacen las cosas de forma distinta. Entonces, es que por eso digo, como la corta parte es que ser militante no te hace tampoco ser un acarreado constantemente por una maquinaria. Sin duda hay elementos más grandes, pero ser militante también muchas veces te genera conflictos internos, conflictos colectivos, conflictos desde tus posiciones de poder. Hemos visto, por ejemplo, alcaldes que no han renunciado a su militancia y se han enfrentado con el gobierno. En el gobierno anterior vimos también personas militantes que no renunciaron, que se enfrentaron con decisiones del gobierno, algunas decisiones muy centralistas y que generaron coletazos en regiones. Pero eso por eso quiero como llevarlo hacia otro lado esta discusión, como porque se habla de la independencia versus el militante, y el militante también es una persona que piensa colectivamente, trabaja por un proyecto colectivo y que no necesariamente está constantemente acatando las órdenes que él considera que muchas veces van en contra de su propia población. Entonces, como eso más que nada, estimados, porque gracias, aquí no Matías. hay ninguna estimada, lamentablemente, los lunes, la Bárbara más encima, o sea, nosotros tenemos todos los problemas del mundo. Roberto tenemos Morales, un panel de hombres. exacto, con pocos independientes. No somos independientes, de verdad. Faltan pocos minutos. Roberto Morales. No te lo tomes así, Héctor, no te así. Sí, lo que pasa es que yo creo que necesitamos, ¿cierto?, que además de seguir pensando que la política se hace en los partidos, la política se hace cuando la gente se organiza en función de determinados intereses. Eso es, un comité de agua potable rural tiene un rol político que cumplir, ¿no?, de salud, un rol de toma de decisiones, pero no son considerados, ¿no? Yo creo que al sistema político que nos domina al final como sociedad, o que a lo mejor algunos no se sienten dominados, pero ya que está instalado, el que predomina, vamos a decir, el permanente, siempre le ha convenido hacer la diferencia entre lo social y lo político. Le ha convenido hacer la diferencia en que ser militante es solo el que está en los partidos, pero es el militante de una comunidad eclesial de base, ¿no? Es el militante de una determinada causa, es el militante del ambientalismo, de los humedales. Esa militancia, en ese sentido, digamos, las personas no andan solas por esto. No es el caso de nadie aquí, ¿no? Si está claro de que cuando hoy día se habla de independencia por una candidatura, es independencia de un partido, eso está claro, pero no significa, porque hay opciones distintas. Entonces, ser independiente en realidad, como una marca política, es lo dudoso, ¿me entiendes? No es la condición de la persona. ¿Por qué? Porque en definitiva eso puede derivar finalmente en que sea independiente respecto de un acto electoral, ¿no? Porque hay un descrédito de la pertenencia a los partidos y la otra cara son los independientes, ¿no? Entonces los independientes hoy día se organizan para ir como constituyentes o son independientes en una lista, pero son independientes, no hay evidencia de algo programático. Entonces es interesantísimo el hecho de que puedan emerger, y ojalá sea así, ¿cierto?, posturas que son independientes hoy día de los partidos, pero que pueden, no necesariamente, y ahí, Matías, yo creo que hay que seguir dándole vuelta, puede ser de que no necesariamente deriven un independiente en un partido político, sino derive en una organización política que no sea partido. O sea, estoy pensando en el peso específico que puede tener la presidenta del colegio médico en determinada, o el presidente del colegio de profesores, o un dirigente, cierto, sindical. Ahora, el tema del sindicalismo en Chile, los partidos políticos han logrado, digamos, colocar a su gente diversa, ¿no? Los 45 integrantes del Consejo Directivo de la CUT tienen, digamos, distribuido hasta los movimientos tienen ahí un espacio, ¿no? Pero tienen que estar, son como orgánicas políticas. Pero ese es como un problema, pero de cómo se ha dado el sindicalismo en Chile, ¿no? No es una ventaja.
quizá le ha a eso quitado nos referimos, autonomía a las precisamente, decisiones que hay sindicales. problemas que surgen de esas cuestiones. Digamos. Víctor. Nos queda poco tiempo, dejémosle a Felipe el último minuto para Víctor. que nos permita finalizar Víctor, a ¿me tiempo escuchas? también en El República de los Ríos. Yo les quería mencionar nomás, a propósito de los chats, digamos, que me envían, saludar efectivamente a propósito de la pregunta de Jaime, digamos, que decía Pedro Muñoz retiró su candidatura. No, o sea, al contrario, o sea, el Partido Socialista lo ha expresado más de una vez, y va a ser actor muy relevante en esta elección municipal. O sea, quizá depende del Partido Socialista muchas de las cosas que aquí hemos conversado, más que de cualquier otro partido político, ¿eh? Ojo. Víctor. O sea, el peso de los partidos es real, y es real por estas cosas, digamos, ¿no? Porque nosotros discutimos y después alguien tiene que resolver esto donde tiene que resolverlo, y ahí es donde los partidos tienen mucho que hacer. En el caso del Frente Amplio es distinto. El Frente Amplio es una coalición formada por mucha gente que era independiente, venía de, efectivamente, probablemente algunas militancias anteriores, pero se formó con mucha independencia y mucha militancia absolutamente nueva. Entonces, el valor de la independencia, en el caso del Frente Amplio, yo no creo que el Frente Amplio sea en sí mismo un problema para la democracia, digamos, al contrario, amplió esa posibilidad. O sea, el valor que tiene la existencia del Frente Amplio tiene que ver precisamente con esta discusión que hemos dado hoy. Felipe Rifo. El director de la radio está pidiendo la palabra, Víctor, antes. ¿El director de qué radio? Hemos hablado de varias. Bueno, no somos independientes de verdad, pues tenemos vínculos institucionales, nos quedamos al debe con la independencia. No, yo le quería, Felipe está ocupado, quería preguntarle dónde tengo que ir para firmar yo por su candidatura, porque tengo el más firme interés de apoyar su recto camino hacia la papeleta. Así que me avise dónde, allí voy a estar. Pero yo quería simplemente, antes de despedirme, Víctor, pedirte que le recuerdes a todos que tenemos una cita hoy día a las 7 de la tarde. Y luego le demos la última palabra a Felipe. Pero don Miguel Ángel, usted sí que es independiente. Felipe, te escuchamos. Ahí va a activar su micrófono Felipe Rifo para que cerremos con una frase. Felipe. Les pido disculpas. No escuché la pregunta. Sí, no es una pregunta. Simplemente estamos despidiendo y para invitar además a... No, pero yo le preguntaba a dónde tengo que ir a firmar para... Yo les hago una invitación de escuchar los consejos municipales, que es la instancia donde se debaten las problemáticas comunales. Mañana martes a las 9:30 se puede ver en la página de Muni Valdivia. Lamentablemente se corta cada cierto tiempo, no es muy bueno, no es muy eficiente el servicio, pero ya la vamos a mejorar. Y lo segundo, invitar a la comunidad valdiviana a firmar por la candidatura independiente, de que les habla, en todas las notarías del día, desde 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Y uno va y dice, voy a firmar, ¿hay un formato hecho? ¿Cómo es? Hay un formato de eso. Y pasa directo a firmar un mesón. Perfecto. Ahí está la respuesta para Miguel. Nosotros invitemos a las 19 horas, decía Miguel. ¿Tiene un costo esto? No, es gratuito. Perfecto. Es gratis, más encima. Te costará hoy a las 19 horas. Ya me voy de aquí. Prenda la radio o conéctese al streaming. Además puede participar a través del foro. Vamos a tener 9 dirigentes sociales independientes. No todos, pero bueno, la mayoría. Que van a conversar con los candidatos de Unidad Constituyente a la primaria del día domingo para gobernador regional. Nos reencontramos. Chao, gracias. Hasta pronto. Gracias a todos. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. más comunicación, más universidad. Radio Universidad Austral de Chile.